Esto es una señal muy alentadora que no es el fin, sino el principio de un combate sistemático a lo que siguen siendo los efectos y poco las causas hasta que se ataque eso de este mal que tampoco nunca se va a erradicar, se tiene que disminuir y poner a raya. Pero hay un asunto que no se ha destacado. El Estado no negoció con Fito. Él quiso negociar, lo dije un par de veces en los programas de la tarde, con 3 condiciones. Mandó emisarios. No solo eso. Hubo un capitán de la policía que era el encargado de las conversaciones, el único en quien Fito confiaba, porque fue el capitán que cuando secuestraron a su hija, él ayudó a encontrar y liberar a su hija, y le tenía mucha gratitud. Y otro segundo. De paso, después de ellos haberse agotado en esa negociación... Espérese, que me desconcentré. Espérate un momentito. ¿Qué? Negoció con Fito. Él quiso negociar, lo dije un par de veces en los programas de la tarde, con 3 condiciones. Mandó emisarios. No solo eso. Hubo un capitán de la policía que era el encargado de las conversaciones, el único en quien Fito Perdón, yo esto lo estoy viendo con ustedes, yo no lo había escuchado. ¿Perdón? Sorry, de verdad les estoy diciendo, déjame escuchar de nuevo. Veces en los programas de la tarde, con 3 condiciones. Mandó emisarios. No solo eso. Hubo un capitán de la policía que era el encargado de las conversaciones, el único en quien Fito confiaba, porque fue el capitán que cuando secuestraron a su hija, él ayudó a encontrar y liberar a su hija, y le tenía mucha gratitud. Y otro segundo. De paso, después... A ver, espérate, por si acaso no entiendo, perdónenme. Sino el principio, pero hay un asunto que no se ha destacado. El Estado no negoció con Fito. Él quiso negociar, lo dije un par de veces. El Estado no negoció con Fito. Fito sí quiso negociar, y Carlos Vera le había dicho que hasta tenía conexiones con estos capos que habían hablado, incluso sabe la información, que Fito quiso negociar, pero el Estado no quiso. El Estado es Daniel Noboa, el gobierno, ¿no? Veces en los programas de la tarde, con 3 condiciones. Mandó emisarios. No solo eso. Hubo un capitán de la policía que era el encargado de las conversaciones. El capitán de la policía, o sea, eso es parte también del Estado, que era el encargado de las conversaciones. Igual había una conversación con Fito. O sea, había una conversación con Fito, había un negociado con Fito. No es que no quiso negociar, tal vez le pidió mucho. No es que no quiso negociar, pero había un capitán de la policía encargado de las conversaciones. El único en quien Fito confiaba, porque fue el capitán que cuando secuestraron a su hija, él ayudó a encontrar y liberar a su hija, y le tenía mucha gratitud. ¡Ah, caramba! O sea, el mayor narcotraficante del Ecuador le tenía gratitud al capitán de la policía porque había encontrado a la hija que la habían secuestrado. Y le tenía mucha gratitud. Y otro segundo. De paso, después de ellos haberse agotado en esa negociación, la policía no lo respaldó a estos 2. Agotado la negociación, parece que no llegaron a un acuerdo. Y parece que no le dio la cantidad que tenían que darle, ¿o cómo? Oficiales, y de eso yo le hablé al ministro del Interior cuando vino aquí, Eric Prince, pero a lo que voy. ¿Y este tipo sabía toda la información de que estaban negociando con Fito? Estos 2 negociadores, porque querían que Fito se entregue, el gobierno quería que Fito se entregue, y en vez de tener que hacer una operación que hubiera sido cruenta, él puso 3 condiciones. ¿No? Tú me estás hablando de que Carlos Vera, quien ha cobrado $11,000 mensuales y más por defender a Daniel Noboa, quien ha dicho durante todo este tiempo que no se puede negociar con delincuentes y que Rafael Correa negociaba con delincuentes y no sé qué. Me estás hablando que este tipo tenía información de que el gobierno sí estaba negociando con Fito, pero que no pudieron llegar a un acuerdo, pero que sí había una negociación. Y lo dice estaba negociando con el panadero para que me vendiera 10 pan a cambio de $2. Esa es la conversación. Que querían que Fito se entregue, el gobierno quería que Fito se entregue, y en vez de tener que hacer una operación que hubiera sido cruenta. Querían que Fito se entregue en vez de hacer una operación. ¿Sabían que Fito estaba en Manta? ¿Sabían que Fito estaba en Manabí? ¿Sabían que estaba ahí? ¿Cómo hacían las negociaciones? ¿Por dónde? ¿En vivo y en directo? ¿Por una llamada a través de Signal? ¿Cómo hacían ¿Nos creen estúpidos?
O sea, y te lo está vendiendo como qué maravilloso el gobierno, porque el gobierno no quería hacer una operación cruenta, quería que se entregara. ¿Ustedes sabían dónde estaba Fito? Él puso 3 condiciones, no le aceptaron ninguna. 1, no se metan con mis plata o mis bienes. Ya ven que se metieron. 2, no se metan. ¿Cómo se metieron con las plata y la plata y los bienes de Fito? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Porque todas las pruebas están quemadas, incineradas por orden de una jueza y también por la complicidad de la fiscalía. ¿Cómo? ¿Alguien sabe si el Estado tiene algunas cosas de Fito, por lo menos algunos milloncitos? ¿Alguien sabe de eso? Están con mi familia. Ya ven que el gobierno se metió. Y 3, ¿Cómo que? ¿Perdón? El gobierno se metió con la familia de Fito, pero si el otro día estábamos hablando de cómo los familiares de la esposa de Fito también habían sido trasladados a otras cárceles y eran cooperadores y no sé qué cosa. ¿Qué familia? ¿Qué familia? ¿Cuál? no me extraditen. El gobierno no aceptó ninguna de las 3. Ay, bravo. No, aplauso para este maravilloso gobierno que no aceptó ninguna de las 3. Mira, a sus perros de verdad con ese cuento. No joda, chico. Condiciones. Cuando no las aceptó, el enlace y las negociaciones para que se entregue se cortaron y lo... Pero te está diciendo, el enlace de las negociaciones se cortaron. Entonces el gobierno sí estaba negociando con Fito. Entonces el gobierno sí sabía dónde estaba Fito. Entonces el gobierno estaba negociando. ¿Cuál fueron las que sí aceptaron? No me vengas, no nos vengas a ver la cara de estúpido, señor Carlos Vera, que usted tiene bastante información y está ahí sentado cobrando dinero del Estado para ocultar las fechorías del señor Daniel Noboa. ¿Cuáles fueron las que sí aceptaron para que Fito se entregara en este momento donde el gobierno tiene problemas de popularidad? Dígame, porque usted seguro que sí sabe. Esas 3 no la aceptaron. Ok, ¿cuáles fueron las que sí aceptaron? ¿Cuáles fueron las que sí aceptaron, señores? No nos vean las caras de estúpidos. Otro que yo sospecho, no tengo una versión ratificatoria, es que de donde estaba se movió a este búnker que tenía. Ay, Dios. No, la policía, no. Miren lo que está haciendo el gobierno. Ya le pasó el guión a los periodistas pautados. Ya le pasó el guión y dijo, oye, la gente me está criticando porque dicen que evidentemente nosotros sabíamos dónde estaba Fito y además en Manabí. Vaya, ni siquiera estaba, qué sé yo, por allá abajo, por la Patagonia. No. Estaba allá en Manabí y la gente me está criticando. Di que de donde lo que él sospecha y que no tiene ninguna confirmación. No tienes confirmación porque es el guión que te envió Carondelet. Señor Carlos Vera, no tienes confirmación porque sabes perfectamente que Fito estuvo más de un año en Manta, en Manabí, donde estaban los militares con su vigilancia y su no sé qué, y el gobierno sabía. ¿Cuál fue el negociado para sacar a Fito de ahí? Como no tienes confirmación, porque el guión que te pasó el gobierno es ayúdame, sálvame, por favor, estás diciendo que Fito se movió. O sea, que Fito se movió de donde estaba, digamos, en Esmeraldas, y se movió a Manta sin que nadie supiera, sin que grupos de delincuencia organizadas en contra de Fito, ¿no? Los otros grupos, los otros GDO que están en contra de los choneros y que se pelean en los territorios, lo supieran. Sin que supiera la policía y sin que supieran los militares. Ya, tampoco tenemos 2 años, pana. Que yo sospecho, no tengo una versión ratificatoria, es que de donde estaba se movió a este búnker que tenía preparado porque él estaba muy lejos de las montañas de Manabí, de una manera tal que solo podía llegar en helicóptero y el helicóptero. ¿Y Carlos Vera sabía esto? ¿Carlos Vera sabía dónde estaba Fito? Espérense un momentito. De una manera tal que solo podía llegar muy lejos de las montañas de Manabí, de una manera tal que solo podía llegar en helicóptero. A ver. Estaba muy lejos de las montañas de Manabí. Tengo una versión ratificatoria, es que de donde estaba se movió a este búnker que tenía preparado porque él estaba muy lejos de las montañas de Manabí, de una manera tal que solo podía llegar en helicóptero y el helicóptero se hacía la incursión, era un preventivo, habían anillos de seguridad, poblaciones cercanas, pobladores, una cantidad
de lealtades. Entonces, la operación ha sido magníficamente... ¿Carlos Vera sabía dónde estaba Fito? Si Carlos Vera sabía dónde estaba Fito, ¿la policía también sabía dónde estaba Fito? ¿Los militares sabían dónde estaba Fito? Ratificatoria es que de donde estaba se movió a este búnker que tenía preparado porque él estaba muy lejos de las montañas de Manabí, muy lejos de las montañas de Manabí. El tipo está diciendo dónde estaba Fito. Claro que había población y que había no sé qué. Los militares en todo este negociado sabían dónde estaba Fito. Y le dijeron, Fito, te vamos a capturar. ¿Tú crees que te puedas mover de allá para acá? Nosotros te resguardamos. Ay, no. El gobierno sabía dónde estaba Fito. Lo está diciendo Carlos Vera. Lo está diciendo Carlos Vera. El gobierno sabía que Fito estaba en las montañas y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo movieron a este supuesto búnker, auspiciado por el Ministerio de Obras Públicas, para entonces sacarlo. ¿Cuál fue el negociado? Está bien, no le aceptaron lo de la protección de la familia o lo de la extradición. ¿Qué fue lo que le aceptaron? ¿Qué fue lo que le aceptaron? No somos tontos. De manera tal que solo podía llegar en helicóptero y el helicóptero se hacía la incursión, era un preventivo. Habían anillos de seguridad, poblaciones cercanas, pobladores, una cantidad de lealtades. Entonces, la operación ha sido magníficamente ejecutada y hasta ahora no ha habido la reacción que se temía. La operación fue magníficamente organizada. Claro, pues, si ya tienes el pacto, si ya tienes cómo vas a movilizar a Fito de las montañas de Manabí a su búnker en Manta y que esté ahí tranquilito, ¿verdad? Si ya tienes ya todo por supuesto, la operación fue divina. Si ya estaba ahí, el tipo dijo, ya, mueva. Por eso Fito estaba tan tranquilo. Que era que lo que queda de la banda enseguida comience a hacer atentados terroristas, a matar a diestra y siniestra, etcétera, o que las cárceles estallen. Señoras y señores, claro, eso es. Aquí ustedes lo están diciendo. Cuando dijeron que Fito lo tenía en un 45%, es que el negociado estaba en un 45%. Le faltaba la otra mitad. Señoras y señores. Claro, eso era. Y el Carlos Vera y el gobierno sabían dónde estaba Fito. 3 condiciones, no le aceptaron ninguna. 1, no se metan con mis plata o no me extraditen. El gobierno no aceptó ninguna de las 3 condiciones. Cuando no las aceptó, el enlace y las negociaciones para que se entregue se cortaron. Y lo otro que yo sospecho, no tengo una versión ratificatoria, es que de donde estaba se movió a este búnker que tenía preparado porque él estaba muy lejos de las montañas de Manabí, de una manera tal que solo podía llegar en helicóptero y el helicóptero se hacía la incursión, era un preventivo. Habían anillos de seguridad, poblaciones cercanas, pobladores, una cantidad de lealtades. Entonces, la operación ha sido magníficamente ejecutada y hasta ahora no ha habido la reacción que se temía, que era que lo que queda de la banda enseguida comience a hacer... Perdón, dice Carlos Vera que no... hasta ahora no se ha dado la reacción que se temía, que era que el grupo de los choneros, la banda de los choneros, empezara con armas a disparar y todo esto, ¿no? Claro, pues pana, si ahí está el pacto. No le aceptaron las primeras 3 condiciones, ese fue el 45%. El resto era el negociado que hicieron con alias Fito. Claro, por eso es que los choneros están tranquilos. Por eso ustedes al inicio dijeron, tenemos miedo de que ahora con Fito afuera. Claro, era el miedo porque cuando tú capturas a un capo de la droga y todas estas cosas, evidentemente la banda sale en su protección, pero no han salido, ¿verdad? No han salido porque ahí está el pacto. Ahí está el pacto. ¿Sabes lo que me molesta a mí? Está bien. Porque todo el mundo, todos los anticorreístas dicen, es que Correa pactó y les molesta. ¿Y ahora qué van a hacer cuando el periodista de Carondelet, el periodista de Daniel Noboa dice, 1, que sí había un negociado con Fito, que sí estaba coordinando la policía con Fito, que había condiciones para que Fito se entregara por parte del gobierno y el Estado estaba negociando con el mayor narcotraficante? Lo dice Carlos Vera, no lo dice Alondra Santiago, lo dice el periodista de ustedes, el periodista de Daniel Noboa.
¿Qué pasa cuando el mismo periodista de Daniel Noboa dice que Fito estaba en las montañas? O sea, que sí se sabía dónde estaba Fito y que, bueno, maravilloso que se trasladó al búnker en Manta. ¿Para qué? Si Fito estaba en las montañas donde no lo podían capturar porque efectivamente podía haber riesgo de que hubiera muertes civiles, de que hubiera una cosa terrible, que Fito se va a trasladar a un lugar donde sí lo van a capturar. Fito, el mayor delincuente, el mayor narcotraficante. No joda, caballero. De verdad, no molesten, pues. O sea, ese fue el pacto. Trasládate. ¿Qué fue lo que les dieron a Fito? Pregunto yo. Y claro, no se genera la reacción que tanto estaban temiendo porque ahí está el pacto, señores. El gobierno estaba pactando. Entonces, cuando ustedes me vengan a decir que Correa pactó, cosa que ustedes no tienen ni siquiera la menor prueba de eso, pero se indignan porque Correa pactó, porque dio seguridad y supuestamente pactó. Pues ahora yo quiero saber qué es lo que van a decir cuando el periodista de Carondelet dice efectivamente que el gobierno de Daniel Noboa, el que dejó escapar a Fito, pactó con Fito. Te engañan y te dicen que no le aceptó, el gobierno no aceptó y se rompió ese enlace. Mentira. Mentira, ¿qué enlace? No se rompió nada. Fueron otras condiciones, señoras y señores. Si uno como delincuente está en un lugar donde no lo van a atrapar, ¿por qué va a salir de ahí y se va a ir a Manta? Así de la nada a un supuesto búnker y de repente lo capturan cuando la popularidad de Daniel Noboa está por el piso. No molesten, que no somos ingenuos, no somos ingenuos. Sabemos en lo que se hallan, sabemos qué es lo que estaba pasando. Miren, y no lo dice Alondra Santiago, no lo dice el periodista de Daniel Noboa, el periodista de Daniel Noboa, Carlos Vera. Hasta el propio Carlos Vera, no tengo confirmación, dice, señoras y señores, trasladaron a Fito para que fuera todo más tranquilo, el negocio fue ese, que no hubiera muertes civiles, digamos, daños colaterales. Trasládate, Fito estaba contento, estaba tranquilo, hasta le dijo a los ministros, ya me capturaron, ya fue. Y claro, y dejan escapar a Fede. Entonces el negociado, digamos, fue, dejen escapar a Fede, que es una facción de los choneros, para que siga el negocio, ¿no? Yo me traslado para que no haya muertes civiles y ustedes quedan como ganadores. Y ustedes me dan una cárcel bien bonita. No me lleven a La Roca, donde está Jorge Glass, inocente de caso de reconstrucción y demás. No, a La Roca no, llévenme a un lugar bonito, pero ni modo, digan que me van a extraditar. Para ver si me extraditan, y bueno, allá en Estados Unidos coordinen con algo, porque Estados Unidos está trabajando con ustedes, el gobierno, y seguro que me van a mandar a un lugar bien bonito. Señoras y señores, ese fue el pacto realizado por Daniel Noboa, el gobierno de Daniel Noboa, para toda esta captura de Fito. Y señores, ahí está, lo dice el propio periodista de Daniel Noboa, el propio periodista de Carondelet, Carlos Vera. Ahí está. Ahí está. Lo dice el propio periodista de Daniel Noboa, que sí había negociado con Fito, que había conversaciones con Fito y que la primera parte no se dio, pero la siguiente sí. No me vengan a decir que Fito se trasladó porque es tan buena gente que se trasladó para que lo capturaran. No me vengan a decir que la fuga de Fede es porque, caramba, se fugó y justo con uniforme militar porque burló la seguridad. No, pues si Daniel Noboa dice que las cárceles están controladas. No me vengan a decir que los choneros están bien tranquilos en Ecuador y no han ocasionado ninguna revuelta por la captura de Fito porque ellos son tan buenos y ya, mira, es que estaban rezando en la iglesia. Caramba, el gobierno tenía un pacto, lo sabíamos, se lo dice el propio periodista, tenía un pacto para la captura. Pero todo el tiempo dijeron que no, que los pactos con los narcodelincuentes no pueden ser. El propio Carlos Vera decía que los pactos con los narcotraficantes, que Rafael Correa, imagínate, había hecho pactos. Y ahí está el propio periodista de Carondelet confirmando que Daniel Noboa sí estaba haciendo pacto con Fito. Y la respuesta ha sido esta: la baja popularidad de Daniel Noboa, todas las reacciones sociales que ha tenido, las leyes que quería meter que son totalmente inconstitucionales. Pues espero que algún momento se responda la Corte Constitucional. Fue precisamente por esto, señores. Tenía una baja popularidad, tenía que meter a diestra y siniestra el subir los años de jubilación, el que no pagaran manutención, en que probablemente estaba leyendo de que ahora en la nueva ley de integridad pública han, por debajo de la mesa, como suelen hacer ellos de forma totalmente corrupta, quitado el tema de la paridad en temas de las elecciones. Por si acaso, todo esto lo vamos a investigar, todo esto lo vamos a hablar. El tema de los jueces, ¿no? Declarar en emergencia el sistema judicial para que ellos pongan a sus jueces y sus fiscales, ¿verdad? Todo eso tenía que estar maquillado por la captura de Fito, porque ahí estaba el negociado. Ahí estaba el negociado. ¿Ustedes qué piensan?
Son astutos, decía Felipe Vega de la Cuadra. Son astutos. Y ahí lo tienen.